¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Es un placer para nosotros estar nuevamente aquí en Compromiso Nacional en la pantalla de BTV. Hoy con un nuevo compañero que nos va a estar acompañando justamente en la noche de hoy. Le mandamos un saludo muy grande a Emi, que está en reposo. Gonzalito, así lo conocemos, Gómez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Karina. Buenas noches a toda la audiencia. Es un gusto estar aquí acompañándote en otro programa de Compromiso Nacional. Aparte que estás ya aquí en la pantalla de BTV trabajando. Bueno, estamos sí de panelistas en Tarjeta Roja, así que no es nuevo estar por aquí, es un gusto. Ya vi que todos los compañeros te saludan Sí. y te quieren mucho. Bienvenido. Muchas Señoras gracias. y señores, arrancamos con Compromiso Nacional. Bueno, muy bien, Gonzalo. Tenemos a nuestro invitado de la noche de hoy, una gran figura del Partido Nacional. Totalmente. 4 o 5 años debes tener en el partido. Ya unos cuantos años, uno de los líderes de nuestro partido. Ya dijiste unos cuantos años, me parece que se puede llegar a enojar. Tenemos una presentación de Sí, lo que ha sido su Javier, corta trayectoria. el senador actualmente que nos está acompañando hoy en otro programa, tiene 3 hijos, está casado, es médico de profesión. En el año 95 asumió la banca de diputados hasta el año 2019, que fue electo senador de la República, y en el 2020 el presidente Lacalle Pou lo solicita que ocupe la cartera de Defensa Nacional, ocupando el ministerio, y el pasado 4 de marzo, renuncia al cargo para dedicarse de lleno a la campaña electoral, y allí vuelve a asumir su banca en la Cámara de Senadores. Javier García, buenas noches, un gusto tenerte aquí con nosotros. Un placer estar con ustedes. Para nosotros también. Es larga la Gonza. trayectoria militante, es larga, sí. No, por eso. Ahí- 44 años de militancia. ¿Cuánto? 44. Empecé a militar a los 16 años, en el año 79, así que... Con CGU, ¿no? Arrancaste. No, mucho antes. Mucho antes. Empecé a militar con 16 años. Yo estaba en cuarto de bachillerato, digamos, en el Juan 23. Año 79, previo al plebiscito del 80, que no pude votar porque no tenía edad, pero milité como si hubiera votado Claro. 2 veces. Y entonces, bueno, ahí yo era en las coordinadoras de la juventud. Yo era estudiante de bachillerato de medicina, pero era delegado de la Facultad de Derecho de las coordinadoras universitarias del Partido Nacional, porque la interna era bien movida, entonces me optaron por mí, que no era ni estudiante de Derecho y era equidistante de todos los compañeros. Pancho Gallinal, Jorge Gandini, Pablo Iturralde, en fin, una cantidad, eran todos la coordinadora. Una barra que hasta el día de hoy se siguen eligiendo y acompañando. Sin duda. Decía Gonza, 3 hijos. Ujú. ¿Cómo sos como papá? Sos un papá que, bueno, como más aprensivo. Bueno, ¿cómo soy como papá? La pregunta es para Belén, para Alfonso y para Delfina. Pero, a ver, tengo, como te decía, dos nenas grandes, ¿no? Belén, la más grande, economista. Alfonso, a punto en poco tiempo de recibirse sociólogo, y lo mismo Delfina, de psicóloga. Así que le dieron más bien para el lado de las humanidades, aunque psicología está ahí border con la salud. Y con Rosana llevamos 27 años de casados. Así que como papá, como me siento, uno con las niñas es más... Fuiste más celoso. o sea, Se dice. sin duda. Y bueno, está. Y sin duda, pero es parte de la naturaleza. Y sí, eso te iba a decir. Y sos bolso. Totalmente. Y tus hijos te acompañan al Sí, estadio. claro, Alfonso y Delfina. Alfonso y Delfina. Te digo más, hoy no me dan ganas de ir yo voy al parque, a la Atilio García, o si voy al estadio es en la Colombes, siempre voy. Antes un tiempo de Lastan, pero la verdad que me gusta la Popular, donde Claro, disfruto más y sí, ahí es donde fútbol. está. Y mirá que voy, bueno, voy de los 5 años sobre Nacional, pero teniendo actividad política y pública que voy siempre, ahora en campaña electoral menos, siempre me reclaman, pues se crea una comunidad ahí en la tribuna, ¿no? De gente que no nos conocemos mucho, pero nos vemos en la tribuna, y que uno se cruce y dice, no te veo ir los fines de semana, estoy esperando que pase la interna Claro. para volver. Nunca tuve ningún inconveniente, es decir, soy de los que voy, soy de ahí, es decir, me conoce como futbolero, y la verdad que siento que está lindo eso, poder ir al estadio y compartir lugares
con la gente, populares, me parece hablar muy bien del Uruguay. Claro que sí. Le está dedicando de lleno a la campaña electoral, este proceso que se avecina con las elecciones internas y posterior nacionales. ¿Cómo lo lleva la campaña? Intensa, pero menos que otras veces. Porque siempre ponemos ese calor, si hablamos con Fernando de fuera de cámara, que sí, que tiene la intensidad propia, pero si uno lo compara con la elección interna pasada, no hay que irse muy lejos. La verdad que hay menos, en general, menos ansia electoral. Hay una sensación térmica como de más quietud, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué se debe esto? Y a la conclusión que llegué es que el cambio, la militancia por el cambio es fervoroso, ¿no? El cambio genera ansiedad electoral. Lo que nos pasó la elección interna pasada, había una voluntad de cambio. Ahora hay una voluntad de continuidad. Y la continuidad tiene menos glamour, es menos fervorosa. Como que la gente dice, estoy bien, conforme, no quiere decir que no haya cosas para corregir, pero no genera la ansiedad electoral que genera el cambio. Ese es el lado bueno, porque hablaría bien, si es así, de lo que hizo el gobierno. Tiene un lado que es la contracara, y es camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y yo le digo siempre que la continuidad, a los compañeros, que la continuidad también debe militarse. Uno no puede dejar, porque si no, el relato fundado en la mentira, o el relato que quiere instalarse no con la verdad, le puede ganar a la verdad. Y por eso que la continuidad también tiene que militarse, y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, vamos un poco al tema de la gestión y entre otras cosas que vamos a charlar en la noche de hoy, que se busca mejorar la seguridad marítima, justamente con 2 patrullas oceánicas, ¿puede ser? Sí. A ver, cuando nosotros asumimos en el Ministerio de Defensa, la desinversión, el estado del equipamiento, sobre todo en la Armada y en la Fuerza Aérea era muy malo. Límite. En el caso de la Armada, barcos de 60 años. Y llevamos adelante el proceso de modernización de equipos, que está en pleno proceso, porque esto no se logra de un día para otro. Las patrullas, tengo entendido que están prontos a cerrarse los pasos administrativos finales y empieza la construcción. Va a venir un barco de Corea, se compró un oceanográfico que vendrá de Estados Unidos, se compraron lanchas patrulleras fluviales de Estados Unidos que ya están operando acá. El mayor proceso de modernización en la Armada Nacional histórico. El único que se arrimaba fue el anterior gobierno blanco de la década del 90, del doctor Lacalle. Se compraron 5 buques. Al final de este proceso, va a haber, creo, son 7 u 8 buques entre 0 milla y algunos con muy poca utilidad, muy poca vida, y otros que están muy bien, a pesar de tener más años, que están muy bien. Entonces, el mayor proceso. En la Fuerza Aérea comenzamos con los aviones de transporte y dejamos andando un proceso que va a llevar su tiempo, pero que es inexorable porque es necesario, de compra de aviones, como popularmente se llaman, casa. Porque son todos muy caros, estamos hablando de inversiones de decenas de millones de dólares. Entonces, el país pasó por una pandemia, pasó por una sequía, por una crisis hídrica, y bueno, hemos avanzado en todo lo que el presidente y el equipo económico llevaron adelante a pesar de todo. Pero bueno, obviamente que había otras prioridades como la salud, etcétera, que nos llevó muchos millones de dólares, ¿no? 4.500 millones de dólares. Así que, a pesar de todo, aumentamos el salario real de los soldados. El soldado, el grado más bajo del escalafón, aumentó 16% el salario real. De allí, sucesivamente, hasta los capitanes, que son oficiales, que llegó al 6% de aumento de salario real. Había mucho prejuicio en los gobiernos del Frente Amplio con respecto a las Fuerzas Armadas. Sigue habiéndolos. Prejuicios ideológicos. Y se llegaron a decir cosas muy duras de los soldados, por parte de personalidades, ¿no? Expresidente de la República. Nosotros los dignificamos, los respaldamos jurídica, política e institucionalmente, pero con eso no alcanza. Aparte, aumento de salario y equipamiento. Todo lo que quisiéramos, no. Pero si uno lo mira de cómo se venía y con todo lo que vivió el país en estos últimos 2 años, la verdad que el esfuerzo fue importante, pero justo. Y su gestión en el Ministerio de Defensa se basó en la interinstitucionalidad. Ahí estaba el ejército cuando lo necesitaba el país, en las inundaciones, con las ollas populares, hasta en Bella Unión, por ejemplo, un destacamento común entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. ¿Eso fue parte de su impronta también a la gestión? Sí, la cercanía. Yo creo que notoriamente las Fuerzas Armadas estuvieron en todos los lugares que el uruguayo lo necesitó. No que lo estuvieron por primera vez. Hace muchos años pero como que esa actividad no generaba esa
esa cercanía y no era reconocida por el mando político y civil como fue reconocida ahora. Pero aparte la potenciamos. Frontera, abrimos los cuarteles para que en el frío polar los uruguayos más vulnerables que estaban en situación de calle fueran, repartimos alimentos para las escuelas, repartimos alimentos para comedores, etcétera. Siempre que hubo una necesidad, allí estuvo el soldado porque es su vocación. El soldado proviene del pueblo y está junto al pueblo. Y aparte la misión fundamental. Por eso esos reflejos de antimilitarismo infantil, adolescente que tienen en algunos sectores de la izquierda, es medio insólito porque son antimilitaristas hasta que ejercen el gobierno. Cuando lo ejercen el gobierno como lo ejercieron y había que levantar la basura un fin de año porque Adión estaba de paro, el que llamaron fue el soldado. Y cuando la inundación y cuando el tornado, es decir, es un antimilitarismo selectivo, salvo cuando los necesito porque estoy en el gobierno. Nosotros creemos que las Fuerzas Armadas son una institución fundacional del país. Creemos no, lo son. En estos días cumplieron 213 años, cumplió el ejército, fue fundado por Artigas, creado por Artigas. Es parte del genotipo de nuestra nación oriental. Por eso que hay que respetarlos y por eso que nosotros dimos el lugar que institucionalmente les correspondía. La Constitución era ley y un mando político que los reconocía institucional y también materialmente. Bueno, tenemos mucho más para hablar con Javier, pero nosotros nos tenemos que ir a una pequeña pausa. Antes recordarles que nos pueden ver también en vivo a través del canal de YouTube del Partido Nacional y seguir todas las redes con la innovación de TikTok también, Instagram, X, Twitter, de todo tenemos en el partido. ¿Nos vamos a una pausa, Gonza? Vamos a una pausa. Y ya volvemos. Continuamos en este segundo bloque de Compromiso Nacional aquí en la pantalla de BTV para el Uruguay y para el mundo, que nos llegan mensajes de uruguayos que andan por todos lados, como siempre digo, estamos, pero así, por todo, hasta en el lugar más inédito, vos decís, ¡ay! YouTube nos mira mucho. Ah, no, eso es impresionante y todos los comentarios, así que siempre agradecidos a todos los que nos siguen. Vamos a hablar un poco de actualidad. Estamos en campaña política y esta semana el candidato, uno de los candidatos del Frente Amplio, Yamandu Orsi, decía en uno de sus discursos que el país se está cayendo a pedazos. ¿Qué opinión le merece ese comentario? Que Orsi fracasó como candidato. Porque él sabe que miente. Que no es creíble lo que dice. Porque un país que aumenta el salario real, no con respecto a la pandemia, con respecto al gobierno del Frente Amplio sin pandemia, que aumenta los empleos, los cargos, los empleos, los trabajos, no con respecto a la pandemia, con respecto a la pandemia, y recupera los perdidos en los gobiernos del Frente Amplio, que aumenta el salario, el ingreso familiar, que baja los impuestos, que baja la inflación casi que la tercera parte. Si para eso el país se cae a pedazos, imagínense qué sería que anduviera bien, ¿no? Él miente, sabe que miente, pero aparte se deteriora en su discurso porque no es creíble. El problema es que el intendente Orsi perdió la brújula. Si sabe que la interna que él pensaba que no le está yendo bien, y entonces ha caído en inventarse una realidad. Y el grupo político que lo sostiene, porque Orsi no es un candidato con pensamiento propio, no tiene una estructuración ideológica, un discurso propio, potente, con una visión del país. Le fabrican el discurso. Y se ve que le dijeron, tenés que radicalizarte, porque a veces sale gre, otras veces sale radicalizado. Se endureció el discurso del Frente Amplio. Claro, pero no es él. Yo creo que ese entorno del MPP lo conduce, le dice, mirá, tenés que endurecer el discurso, ponerte coso, decir que todo está mal. Y no tiene esa personalidad que hay que tener para decir, no, mire, yo tengo una visión del país, no puedo decir que el país se cae a pedazos, bueno, no es creíble. Déjeme dar una visión. Bueno, pero cada cual elige el camino que quiere, si el camino de la mentira o el camino de la verdad.
También esta semana fue 20 de mayo, fecha de la memoria, verdad y justicia, y también esta semana en la Cámara de Diputados finalmente se aprobó uno de los proyectos importantes que va hacia la transparencia y que también fue propuesto por usted en su momento, que era el desarchivamiento de algunos documentos de la dictadura, los famosos archivos Berruti. Por tus frutos los conocerás. Entonces, más que los discursos valen las realidades. Nosotros entramos al ministerio y por decisión del propio presidente de la República, esto fue una línea política, dijimos, lo fundamental acá es conocer sobre un pasado trágico toda la verdad, porque no puede ser el pedido de verdad, verdad, y cuando decimos toda la verdad nos dice no, pero no tanta, no tanta, no, toda la verdad. Verdad recortada, verdad editada, compaginada no es verdad. Muchas veces se parece a la mentira. La verdad es toda. Y por eso nosotros tomamos acciones que nunca se habían tomado. El proyecto de ley que se aprobó, como bien decís tú, Gonzalo, para el conocimiento de toda la verdad, no lo votó el Frente. Quien pedía verdad, cuando se ofrece toda la verdad, no vota. Abrimos la cárcel del pueblo, 50 años cerrada, las llaves allí, en el ministerio. ¿Por qué cerrada? Es parte de nuestra historia, que se conozca. El que quiere vaya y que lo conozca. Y tenemos récord histórico, de pedidos de acceso a la información y la información pública dada a conocer. Durante los gobiernos de Frente Amplio se ocultó información. Yo pongo ejemplos, porque si no, uno podría decir, bueno, pues eso es una frase política, no es la realidad. Yo me acuerdo de un periodista Abarco que pidió un tribunal de honor o consiguió una información que generó de Gabazo, generó unas repercusiones, la caída del ministro en el año 2019. En nuestro periodo, cuando ingresé, me empecé a fijar las cosas que no se le habían contestado, por ejemplo, los familiares de desaparecidos. Y me encontré tribunales de honor, el de Gilberto Vázquez. Hace un año que estaba pedido y no se había dado. Dije, che, pero es que no está. Mandé pedirlo. Me apareció enseguida. Pero si lo están pidiendo hace un año y no se le daba, ¿por qué no se le daba? Lo dimos inmediatamente. Y generó consecuencias. Dimos una información, de un pedido de acceso a la información de una sentencia de la justicia militar sobre el caso Roslik. Estaba en el ministerio, en una oficina. Tanto generó repercusión que yo le tuve que pedir la renuncia al presidente del Supremo Tribunal Militar porque estaba mencionado como una persona presente en el interrogatorio entre comillas, ¿no?, de Roslik, nombrado por el Frente Amplio. Y en estas últimas horas hubo algún procesamiento más. Es decir, ¿por qué se ocultó la verdad? No sé. Porque en estas últimas horas también hubo de la propia familia del expresidente Mujica, le dijeron que había medio mirado para el costado, ¿no? La hermana de su esposa, la hermana de Topolaki. Lucía. Y yo creo que muchas veces no se ve la verdad porque había un pacto de silencio. Y un pacto de silencio y de cobertura entre un sector de militares retirados que tenían rémoras con el pasado trágico de la dictadura, con sectores de la izquierda. La teoría de los combatientes, como que aquellos que habían estado enfrentados tenían cosas para cubrirse las espaldas. Y yo levanté la tapa así y dije que se conozca todo. No tengo compromiso con nadie. Con nadie. Partido Nacional no le debe nada a nadie. Y si quieren tapar, por algo será. Nosotros vamos a dar el conocimiento de la verdad. Por eso que en estos días, que son días de reflexión, hay que actuar con transparencia. Se nos reclamaba que no hay información porque tengo 15 años en el gobierno. ¿Cómo es la cosa? Y como bien decías tú, Gonzalo, aprobamos un proyecto de ley, una ley ahora para el conocimiento de todos los archivos. Pero no fue apoyada por el Frente Amplio, no la votó. Porque por trágico que sea el pasado, es nuestro pasado. Y nosotros no tenemos nada para esconder. Absolutamente nada para esconder. Por eso que llama la atención que no se haya votado por parte del Frente Amplio. Otro de los temas que van a ser parte de la campaña electoral, porque el PIT-CNT llegó a las firmas necesarias para proponer el plebiscito contra la SAFAP y la Seguridad Social, es el tema de la reforma a la Seguridad Social, que el gobierno presentó una ley y aprobó una ley que ahora pretende plebiscitarse. Pero no solo esa ley, sino ir un poco más allá. ¿Por qué esta iniciativa del PIT-CNT y por qué piensa usted que no fue apoyada por todo el Frente Amplio? Porque les importa más un voto que el futuro de los uruguayos y las generaciones más jóvenes. Creen que con esto
logran un voto a cuenta de poner, de impedir que las futuras generaciones tengan jubilaciones y pensiones. Porque ellos saben muy bien que un país como el nuestro, que cada vez nacen menos uruguayos y cada vez los uruguayos vivimos más tiempo y con mejor calidad de vida, la pregunta es, si usted tiene menos activos para pagar más pasividades por más tiempo, ¿cómo lo va a financiar? Y lo saben. Pero apelan a la demagogia del populismo. Wilson, con quien me formé, nos formamos toda una generación en la vida del partido, decía, la gente es mucho más inteligente que todos los dirigentes políticos juntos. Y la demagogia y el egoísmo, porque es egoísmo, de querer buscar un voto a cuenta del futuro en las próximas generaciones, va a perder. Y pasa una cosa notable, esconden lo que piensan. Cose y el PIT-CNT, mejor dicho el PIT-CNT, que es quien se llevó puesto al Frente Amplio, dieron manija para firmar y cuando le preguntan dice, no opino. ¿Cómo no opina? Si usted firmó y usted daba manija para firmar, una manga irresponsables. Lo mismo que los allanamientos nocturnos, que es el otro plebiscito. Le preguntan, ese lo impulsamos nosotros, una iniciativa del senador Camí, que todo el resto de legisladores de la coalición firmamos y se va a plebiscitar en octubre. ¿Qué opina del allanamiento nocturno? CRI. No, pero tiene que tener opinión. No opina de la seguridad social. No opina del allanamiento nocturno. No opina sobre la educación porque hay que hacer un gran diálogo nacional. No opina sobre los tributos si lo van a aumentar. De eso sabemos la opinión. Entonces, ¿qué opina? ¿Y sabe por qué no opinan de los allanamientos nocturnos? Porque si dicen lo que piensan, y es que están en contra, decenas de miles de frente amplistas van a votar con la coalición. Porque decenas de miles de frente amplistas, lo dicen las encuestas, que quieren votar el Frente Amplio, pero sus dirigentes están en contra de lo que los frente amplistas que tienen estos dirigentes van a hacer el allanamiento nocturno. Entonces se esconden su pensamiento. Por eso, mientras ellos fugan de las respuestas y fugan de las definiciones, nosotros presentamos nuestro programa de gobierno. Son actitudes diferentes y que van a tener resultados electorales diferentes. La credibilidad y la confianza paga. Fugar de las definiciones, el oscurantismo, no paga. Hay quien dice que el plebiscito del PIT-CNT es pan para hoy, hambre para mañana. Lo que te estaba diciendo. ¿Por qué evaden la pregunta de cómo se va a financiar? Cuénteme, está bien, usted droga esto. Le va a robar los ahorros a la gente, sin eufemismo. Usted tiene su ahorro, o tu ahorro Karina Gonzalo, que dice Karina y Gonzalo. Este es mi ahorro. Te lo hago así, lo mete en una bolsa común, que se va a licuar, porque es deficitario el sistema. Quiere decir que si se va a licuar no voy a tener plata para pagarte tu jubilación en el futuro, la tuya. ¿Cómo la voy a pagar? Con impuestos. Es la única forma. No lo dicen, lo esconden. Bueno, y para finalizar, y un placer haberte tenido aquí en el programa, ¿qué pueden esperar los uruguayos de un segundo gobierno de la coalición, de la continuidad? Si nosotros en estos años, con todo lo que vivimos, porque la verdad fue un terremoto, ¿no? Las pandemias. Acá en el sur estuvimos a 2 centímetros de carne sin agua potable, ¿no? A 2 centímetros estuvimos. Y el gobierno lideró la pandemia, no sin dolor, pasaba mucho dolor, pero por ahora el mundo dice, miren ese barrio del sur del mundo que hizo las cosas bien. Pandemia, la crisis hídrica, la sequía, la diferencia cambiaria con Argentina en el litoral fue un garrotazo inmenso para el comercio. Entonces, si a pesar de eso logramos todo lo que logramos, uno dice, bueno, la opción es clara. Con todos los problemas que tuvimos, avanzamos. Ni te cuento si tenemos 5 años normales, ¿no? Todo lo que se puede hacer, administrando bien los recursos. La otra opción es sencilla, es volver hacia atrás, es volver a un país donde a la policía no se la respeta. Nosotros en la LUC pusimos normas para defender a la policía y para que la policía se podía defender. Es derogar las normas, porque aquí se van a derogar la LUC, ¿no? Es derogar las normas sobre adopción, que lograron récord histórico de adopción en el Uruguay. Es derogar las normas sobre alquileres. ¿Se acuerdan los desalojos express? Que no existían, por supuesto. Bajaron los alquileres por las normas de la LUC. Es volver a la politización de la educación. Nosotros sacamos la política de las clases y metimos a los alumnos. Es gráfico esto que estoy diciendo. Volvieron los alumnos y su familia a la educación. Y basta las luchas de poder. Entonces, o seguir avanzando con todo lo que hay que mejorar, seguir avanzando en seguridad, discúlpeme que le diga, o vamos a volver al equipo de Bonomi. Las dos grandes propuestas en materia de seguridad de Frente Amplio es la revolución en materia de seguridad. Volver al equipo de Bonomi y soltar presos. Esa es la revolución en seguridad de Frente Amplio. ¿Estamos dispuestos a volver a eso?
O seguimos en este camino con lo que hay que mejorar, bajar la rapina, los hurtos, tener nuevos instrumentos, el allanamiento nocturno. Yo creo que es una buena invitación seguir para adelante. Bueno, muy bien. Hemos llegado al final. Nuevamente, muchas gracias, Gracias, Javier querida García, Gonzalo. por Un estar placer. aquí en Compromiso Nacional en la pantalla de BTV. Muchas gracias, Gonza. Gracias a ustedes. Un ha sido placer haberte tenido acá. Igualmente, también. gracias, Saludos Javier. a toda la barra. Gracias. Nos despedimos hasta el jueves que viene aquí en Compromiso Nacional. Que descansen.